Mirá, lo que yo quería y tenía previsto, justamente en el último libro, Los protocolos de la corona británica y estrategia angloamericana, que me lo han querido editar o reeditar y bueno. Bueno, está en versión digital en algunos portales. ¿No? El decálogo británico. Y acá van a entender muchas cosas. Breve. Dice, el imperio británico heredó de Venecia, porque esto después podemos hablar cómo heredó eso, lo hemos dicho en varios programas. Estos principios hasta ahora son 10, ¿no es cierto? Puede haber más. Yo insto a los jóvenes, sobre todo investigadores, que ubiquen si hay otro más, que prácticamente no los tienen escritos. Es como, siempre digo, Inglaterra no tiene constitución, ¿no es cierto? No tiene formal. Actas. Claro, en la cual Estados Unidos tiene constitución, pero también toma parte de eso. Claro, los abogados esto lo estudian en la Facultad de Derecho. Nosotros nos regimos por lo que es el derecho romano, por eso se estudia como base. Ellos también lo estudian porque, bueno, también. Pero ellos, el derecho anglosajón se basa en el common law, o sea, la ley común por la fuerza y el uso de la costumbre. Van haciendo jurisprudencia en la medida de que aparecen casos. Claro, el primero dice dividir para reinar, que es conocido, el más conocido, divide impera, sí, de acuerdo, en la cual nunca atacar sin primero provocar la división interna del enemigo, en este caso, el enemigo histórico para ellos somos nosotros, o uno de los enemigos al menos histórico, o el más importante, por lo que es la Argentina, lo que representa, y lo que representaba en el virreinato del Río de la Plata. Entonces, busca la división interna. Reinar alentando falsas opciones. Dirigir ambos bandos en conflicto. Crear y dirigir la mayor cantidad de bandos posible en el conflicto. Derechas, izquierdas, militares, civiles, y así por el estilo. ¿Para qué? Para enfrentarlo. Claro. Fíjate. Estamos hablando, Justamente planteamos esto, que eran más peligrosos los problemas internos que los externos, ¿no? Tal cual. Después, segundo principio. Dice, mercados y no países. Lo importante es el poder económico y lo financiero. Todo poder económico y financiero termina siendo poder político, cultural y militar. No dejar que haya nacionalismo dentro del mercado porque este puede perderse, el mercado, ¿no? 3. Incitar para vencer. Desinformar al enemigo por medio de agentes propios. Incitarlo a que ataque cuando está en una situación estratégica desventajosa. 4. El poder no se muestra. En lo interno se actúa por medio de nativos que hacen el trabajo sucio. Desde afuera se actúa por medio de terceros países o nativos de estos países. En el punto anterior, perdón, Horacio, en el punto anterior está muy clara, por lo menos esto lo entiendo yo y usted me corregirá, el incidente del submarino. Por eso dije, son paralelas. Porque forzar el ataque, a ver, si a nosotros nos torpedean un submarino y lo hunden, prácticamente no le queda otra al presidente de la nación que una declaración de guerra. Casus belli, es una declaración de guerra. Y está en la situación más desventajosa de la historia del ejército. En la mayor debilidad. Aprovechando el momento para que te damos con lo leo todo. Y ahora entramos en el debate. Graciela, le damos la bienvenida a Graciela Silva, que siempre viene también al programa, como la Graciela. Silva, no chifla. Silva. No chifla. No. Bueno, punto quinto, principio. Apoyo al enemigo débil contra el enemigo fuerte. Mantenerse en una posición aislada mientras ambos se aniquilan entre sí. En lo posible, hacer la guerra por medio de terceros, para no pagar los costos. Yo esto después lo aclaro, cada uno de los principios lo voy aclarando. Por ejemplo, lo que fue la esclavitud, ¿quién los manejaban? Aparentemente
los que pagaron el costo, que eran estos terceros, era Portugal. Los portugueses. Pasaban como los mayores esclavistas, Sí. pero estaban los ingleses No, los que eran los que- manejaban el comercio. Los portugueses El eran los que- oro, los diamantes, en Sudáfrica, es decir, el opio, en la guerra del opio con La Chile, guerra de la Triple Alianza. la guerra de la Triple Alianza, lo fijaste, ¿no? Dice, entonces apoyo al enemigo débil en contra del más fuerte. ¿Qué hizo en la guerra de Malvinas? Y hasta el día de hoy apoyó a Chile. Sí. Pobrecito. Por la debilidad, era más débil que la Argentina, ¿no es cierto? Lo que ellos no saben es que después van a caer en estas leyes los chilenos también. Pero van a Pero, caer en estas disculpe, Y leyes. ya les está tocando con el Con tema de que se les eso, están levantando la... ¿se acuerda el cuadernillo que usted había sacado con el tema de los tratados? Sí, Ay, no sé Bueno, si yo yo lo estuve tengo. leyendo varios párrafos de ahí sí. y está exacto. No, es que, bueno, sexto, la guerra es la última de las políticas. La mejor política es debilitar y corromper por dentro al enemigo. Escúchenme. Es la famosa técnica de la túnica del Neso. La guerra militar debe ser precedida por guerras políticas. Que yo después de ese nicho no estaba, que es lo que amplío acá. Hay un mensaje, Gabriel sigue, bueno, primero agradece por la explicación que le diste al principio, muchas gracias, don Horacio, dice. No, al contrario. Y luego se ve que te ha estado escuchando leer y dice el famoso árbol que da frutos todo el año. Y dice, ¿cómo se llaman esas 10 perlitas piratas? ¿Cómo encontrarlas? Gracias. Bueno, esto, cómo encontrarla en el libro, los protocolos de la corona británica y estrategia angloamericana, y que está bajada en la página del Movimiento Cóndor. En la página del Si Movimiento lo quieren, Cóndor, ahí claro. está. Y también, Gabriel, yo te diría que puedes mandar un correo electrónico a frecuencia.condor@gmail.com, que yo con mucho gusto te voy a pasar el enlace, donde Así podés es. bajar el libro en versión digital, porque lamentablemente no lo hemos podido editar en formato papel nuevamente, porque está agotado. Bueno, seguimos con el sexto que lo enumeré. La guerra es la última de las políticas, la mejor es debilitar y corromper. Fíjense. ¿Qué es lo que pasó en la guerra de Malvinas a partir de la finalización hasta acá? Séptimo, no hay amigos o enemigos permanentes, sino intereses permanentes. Las lealtades religiosas e ideológicas se dejan para los incautos. Se apoya a quien brinde más ganancia. Ganancias no solamente materiales, está hablando de ganancias estratégicas, políticas, de todo tipo. Beneficio. Si el otro ofrece algo mejor, se cambia de alianza. Por eso, fíjense, consecuente con esto, que dijo Churchill, inclusive después de la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? Cuando dijo que en una semana había trazado la frontera de Medio Oriente, en una semana trazó la frontera de Medio Oriente. Pero lo más importante, hay que leer la memoria de él, cuando habla de que no tiene enemigos. Por eso dijo esa famosa frase que yo, para denunciar el Tratado de Madrid, se lo pondría a la cabeza. Churchill-Dixie. Churchill dijo, los tratados están hechos para ser vulnerados. Para romperse. Un Churchill, No dice romper, vulnerados. un Churchill que empezó venerando a Hitler y que le terminó declarando la Exacto. guerra. Clavándole el cuello. Bueno, dice, no hay amigos ni enemigos, acá hay intereses. Esto es lo que nosotros tenemos que geopolíticamente, estratégicamente, Entender. inculcar y sobre todo permitir que les entre en la inteligencia, en la cabeza, estos conceptos. El octavo principio, quien controla el mar controla el comercio, y quien controla el comercio controla el mundo. No debe dejarse al centro de poder en tierra adentro del continente. El poder se ejerce desde el puerto hacia el interior del continente. ¿Sí?
Bueno, hoy está muy concurrido. ¿Qué tal, Viene Gonzalo? entrando Que ya estuvo Gonzalo Huerta, acerquen- periodista, historiador, le acercamos una sillita. Bueno, fíjense la importancia, por ejemplo, en la Argentina, los ferrocarriles, ¿a dónde convergen? Sí, en el El puerto. abanico. Los puertos. A los puertos, al puerto de Buenos Sí, Aires y al puerto de Rosario, que tiene salida también por el Paraná, ¿no es cierto?, al puerto, Claro. digamos, al Río de la Plata, prácticamente. Noveno principio. No importa perder batallas, sino ganar guerras. En una estrategia total se compromete el poder comercial, financiero, político, religioso, racial, cultural de todo el imperio. Una batalla militar no es la guerra imperial, cultural de todo el imperio. Por eso, esta batalla militar es total. Es total, que esto no lo entienden muchos a día de hoy. O sea, acá toman el concepto de guerra De guerra total, total. Ellos sí. de Clausewitz. Es decir, porque ellos usan Sun Tzu y Clausewitz, que es lo que yo analizo a través de este libro, también usando a Sun Tzu y a Y Clausewitz. que Perón explicó tantas veces. Y que Perón, después vamos a leer un poco el mensaje de defensa nacional, extraordinario. ¿Por qué? Porque iba a leer una noticia, que después la voy a leer. Entonces, no importa perder batalla. Esto me costó después de Malvinas muchas desinteligencias, disgustos, peleas, con propios camaradas inclusive, ¿no?, fundamentalmente, en la cual estaban desmoralizados, estaban una cosa, Sun Tzu que decía que la guerra es una cosa seria y que es la supervivencia de una nación en el futuro. Y fíjense, si se gana o se pierde, por supuesto. Entonces yo decía que se había perdido una batalla. La guerra se pierde después, y 8 años después, cuando se firma el Tratado de Madrid. 10. ¿Por qué? Porque el 14 de junio de 1982, Sí. la rendición fue militar de Sí. la Plaza Militar de Malvinas, como digo, la batalla. Pero la otra fue la peor, que es la rendición incondicional que los ingleses pidieron cuando entraron a Puerto Argentino y le exigieron al general Menéndez, que estaba a cargo de la gobernación de las Malvinas y Georgia y Sangre del Sur, le pidieron la rendición incondicional. Sí, una rendición que se había empezado a transitar acá en Y Buenos se Aires. le dijo que no. Y se le dijo que no. 8 años después, en el Tratado de Madrid, ahí viene la rendición incondicional. Sí. Fíjate. Es un tratado de Versalles moderno. Es un tratado de Versalles, exacto. Modificado, modernizado, pero no deja de... Pero ellos sabían que habían ganado una batalla, pero no la guerra. Claro. La guerra sigue hasta el día de hoy. Por eso yo decía que después ningún geopolítico desarrolló a lo que denominaban guerras políticas, tanto Clausewitz como otro Boff y demás, que tenían nociones de lo que eran, pero se circunscribían más que todo a la guerra militar. Clausewitz la redondeó más diciendo que la guerra es la continuación de la política con medios cruentos. O sea, pero ¿y después qué pasa? Que termina la guerra. Vuelve la política. Sí. Pero la política hay un vencedor y un vencido. Que ya no negocia de la misma manera. Que ya no negocia de la misma manera. Entonces, ¿qué aplica? El menor costo posible de ser, digamos, considerados por esa nación vencida, volvamos al ejemplo argentino, odiada. Entonces, acorde a los principios anteriores que habíamos leído, todo no se muestra el poder, están manejando organizaciones por detrás que no se ven y que te hacen ver que por ahí son defensoras de los derechos humanos, que son defensoras de esto, de lo otro, pero es todo una careta para no mostrar de que desde atrás ellos quieren imponer cosas que no quieren pagar el costo de ser odiados. Entonces vos escuchás argentinos estúpidos que, mirá, los ingleses vinieron
a buscar el submarino, qué bonito. Pero pedazos de estúpidos, pues no son otra cosa, ignorantes. Si han venido porque hay un motivo, no dan puntada sin hilo leyendo estos principios. No van a dar pasos que no les reditúe algo, si es que no fueron los culpables del hundimiento. Porque está en duda. O ellos o un satélite, o el mayor satélite que es de ellos, que es China. Sí, por eso la carrera que hay a ver entre rusos, sobre todo, que ofreció una ayuda desinteresada para saber qué pasó ahí, qué pasó. Bueno, entonces no importa perder batallas. Y el 10º principio, por eso hasta ahí llegué. Si hay algún joven que quiera seguir o investigador más adelante, el 10º manejan la estrategia sin tiempo. O sea, no hay plazos, sino objetivos. No actuar hasta estar seguro de ganar. El objetivo no es dar al enemigo un golpe leve del cual se reponga pronto, sino un golpe grave del cual no se reponga jamás. Esto hay que tener claro. A menos que al imperio le convenga que se vuelva a levantar para emplearlo contra otro enemigo que surja en contra de ellos. Y este punto 10 es clave para que entiendan cuando muchos venimos diciendo hace muchos años que Inglaterra forzó a la guerra de Malvinas a la Argentina, porque era el momento de darle el golpe letal y de hecho sus cimbronazos todavía siguen hasta hoy porque tenemos una democracia thatcheriana, fraudulenta, y que lo dijo la propia Margaret Thatcher, la democracia que tienen los argentinos me la deben a mí. Exacto. ¿Se imagina si le debemos la democracia a Thatcher? Claro. ¿No es cierto? Bueno, esto quería detenerme porque es clave estos 10 principios y me voy a cansar de repetirlos y los repito en todo ámbito que uno puede. Más el otro que es la Constitución, la formación del famoso Instituto Antropológico de Londres en 1859, donde en una página y media dan todas las directivas a los súbditos ingleses de cómo hacer inteligencia en el resto del mundo. Por eso cuando pregunto quién eran las conferencias, quién era Darwin, y uno me dice el de la teoría de que descendemos del mono, otros te dicen era un investigador naturalista que hizo todo un relevamiento, bueno, y ahí se van acercando, hizo todo un relevamiento, pero lo hizo antes que cualquier argentino de toda la Patagonia. Hizo un relevamiento que mandaba allá, no para usufructo y manejo, que después venía masticado como el chicle, venía de Londres, pero no en primeras aguas acá. Bueno, esto que quede claro. Esto de querer independizar parte de la Patagonia viene incluso de la época de la guerra la lucha contra los delincuentes, porque había pueblos originarios que se adaptaron a vivir con el blanco, con el argentino, de manera pacífica, y tuvieron sus tierras y todo, y estaban los que querían seguir saqueando y entrar en malones y secuestrar chicos y mujeres, porque en aquella época no se volteaba un malón con menos de 50 o 60 cautivos, y entre ellos había mujeres y niños que eran reducidos a la esclavitud. De esa época, de la época de aquellas luchas, había venido un inglés acá a independizar una parte de la Patagonia y se nombraba rey de un esa. Francés. O un francés, no un inglés. Francés. Bueno, que estaba, exacto, que no se me escapa el nombre. Los descendientes todavía siguen reclamando son tierras son tierras de ellos. O sea, viene de esa época, viene de muchísimo tiempo. Estas tierras son pretendidas desde hace claro, décadas. Porque ahora, después de tantos siglos y décadas, se ha comprobado que son, primero, inconmensurables en riqueza, pocamente habitadas, la Patagonia, en un lugar y un enclave geopolítico tremendo. Si uno mira lo que es la Argentina, es una gran ínsula. Es una gran ínsula, si uno la mira en perspectiva, y que esa gran ínsula es la 8ª geografía del mundo, con la Antártida la 7ª. Entonces vamos poniendo en caja lo que significa.
se le adiciona el mar continental, porque hasta, digamos, la naturaleza, la creación de Dios, cuando deben haber decidido ese cuento que dice, cuando estaban creando las naciones, y dice, bueno, vamos a crear la Argentina, le vamos a poner esto, y Pedro le dice, pero Señor, va a ser la nación paraíso, va a ser la mejor nación del mundo. No, pero lo lleno de argentinos. Claro. Y yo diría de dirigentes, de malos dirigentes argentinos. Entonces, eso le agregaría en realidad bien. Y le agregaría, diría que séptimo, y alrededor de uno le pondría a los agentes británicos. Fundamentales. Nosotros el resorte. Porque los argentinos en sí son parte de la patria grande, pero los que nos han lavado el cerebro son los de arriba, los seguidores de Darwin. Ellos son los que nos han lavado el cerebro a los argentinos. El resorte oculto de la política argentina, dijo Calabrini Ortiz, es Inglaterra. Y después le agregó, y hacen de nuestra ignorancia el pedestal de su poder. Volvemos a lo mismo, la ignorancia. Entonces, cuando uno ve algunos por malicia, que están cooptados por Inglaterra, hay muchos que viven, y con fijarse los que van a la embajada ya es suficiente. Supongo que los servicios de información tendrán registro. Vos no vas. Yo, digamos, voy a embajadas amigas. Acá Gonzalo sabe, voy y me invitan y vamos a los actos de Perú. Pues lo considero una nación realmente hermana, como en todas las letras. Puedo ir a otra embajada también, pero ir a la del enemigo implica una cierta dependencia, o sea, subordinación cultural, colonial. Le gusta porque hay gente que le gusta ser gobernado, como los cipayos de la India en su momento, o sea, eso es así. Por eso, volviendo al caso de lo que está pasando con el RAM y todo esto, yo creo que acá hay también mucha harina, ¿no es cierto?, para sacar de todo esto. Es impostado. Por empezar, no es lo que denomina todos los mapuches, que habría que ir al origen, no son originarios de acá, no lo son de Chile, y fueron emigrando, pero emigrando a través de ir haciendo desaparecer otras etnias, como lo hicieron después acá, ¿no es cierto? Acá, araucanos, onas, patagones, todo lo que de Huelche, sí, por supuesto, de Huelche. Entonces, misteriosamente desaparecieron. Pero no tampoco dentro de eso que se denomina mapuche. Están, porque estos tipos, es decir, mira, hoy a la mañana me quedé, y lo dijimos en el programa, pensativo, la madre del chico que Rafael Nahuel, que murió en el enfrentamiento con los grupos albatros, ¿sí? Dijo, enojada, dijo, yo me llevaron un hijo vivo y por culpa de esto me entregan un hijo muerto. Dijo, fíjense, en el dolor de una madre. Tremendo. O sea, todavía tienes capacidad de discernir. Es decir, que no son, inclusive, yo estaba escuchando después en otro noticiero que decía el mapuche Rafael Nahuel. No era mapuche, sí, no era mapuche. Había sido cooptado como un militante, claro. Exacto. Nada más, pero no era, o el otro Wallace, como decíamos recién. Es decir, hay que, pero lo que a mí, digamos, esto no sé hasta dónde puede llegar las ramificaciones, porque esto no creció de la noche a la mañana.
la británica la maneja, estimado. No, No te olvides que los británicos ya diseñaron de que la Patagonia tiene que ser independiente de Argentina y de Chile. Exacto. Entonces, eso es la primera premisa. Sí, sí. Esa es una premisa estratégica, por algo están en Malvinas, porque ellos necesitan que la Patagonia sea de ellos. ¿Sí? En medio de todo este cambio, y esto no se va a producir ahora ni mañana ni entre 20 años. Ahí lo leía a los 50 años, principios. entre 50 años o 100 años, Cuando quizás, estén las condiciones. ellos van a migrar. ¿Y van a migrar a dónde? El imperio lo va a trasladar, a América del Sur. Bueno, Condoleezza Rice Sí. dijo que habría Entonces, que montar el Estado de Israel en la Patagonia Argentina. Sí, ese es para un poco la cuestión judía, es otra rama. Pero si uno Sí, que se mezcla con el sí, tema lo utilizan. Pero los británicos y los venecianos británicos y holandeses están decididos a que se tienen que trasladar. No es gratuito máxima que sea Argentina, no es gratuito que esté en el sur. Es decir, y ellos juegan a este asunto de utilizar a los mapuches, por algo lo financian, ¿sí? Viene el financiamiento. no invierten, no es casual en vano. Claro, no es casual que estén, que Es cuando como se los ocurra bancos, acá, si yo te doy ocurra un al otro lado también. préstamo, es porque te voy a sacar el triple. Totalmente. Entonces, ahí, el asunto está ahí. Ahora, el problema, ¿cuál es el problema del Estado argentino? Que están así, ¿sí? Y dicen, no, vamos a atacar. Está bien, hay que atacarlos. Hay que detener eso. Pero hay que detener desde el financiamiento. No, esto, lo que vos estás diciendo, Gonzalo, el otro día, creo que en el último programa, no sé si vos estabas, cuando dije cuál es el objetivo geopolítico de Gran Bretaña en el hemisferio sur, en el continente americano, es crear un Estado, como vos dijiste, independiente. Pero el objetivo, y lo decía en uno de los principios, utilizan la estrategia indirecta, lo puse recién, lo dije. La estrategia indirecta, y sin tiempo, también lo decía. ¿Qué significa? Que ellos, en todos los órdenes de la vida, la guerra en Malvinas, en lo comercial, en lo diplomático, ellos no van al objetivo principal de una. Esto hay que tenerlo claro. Que van tomando objetivos menores. Van horadando la piedra. Van horadando la piedra, pero van facilitando, como en otros principios que decía. En base a eso hacen mover estos 10 principios de acuerdo a sus intereses. Y esto ya tiene jurisprudencia acá, porque en los Claro. 70 quisieron independizarte de provincias argentinas. Exacto. Con la mano de Lerner. Exacto. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de Gran Bretaña? Que ya le puso nombre, el Polo Sur. ¿Y cómo la llamó? Hace 2 años y pico le puso nombre. La llamó Tierras de Isabel II. Llamativo. Fíjate, una puntadita acá. O sea, ahora, ¿qué falta para lograr el manejo de todo el Polo Sur? Porque por un lado tiene Nueva Zelanda, por el otro lado Australia, por el otro lado Sudáfrica, ¿no? Pero está muy alejado del Polo Sur. Por eso el enclave en Malvinas era tremendamente importante, no solamente para el dominio de las islas, lo que significa el pasaje bioceánico con el mar Antártico y la conexión con la Antártida también, sino que también, ¿qué estaba involucrado ahí? El manejo del continente blanco en el Polo Sur. Pero tiene un problema. Los 2 únicos países que son, inclusive hasta geográficamente, se acercan al Polo Sur, inclusive las cadenas montañosas del Atlántico, los Andes, se hunden en el mar Antártico y reflotan en algunas alturas del continente, pero es la misma cadena sumergida de los Andes. Entonces, tenían un problema. Necesitan un país independiente. Y acá es lo que quieren y requieren, que es la Patagonia argentina y la Patagonia chilena. Yo esto se lo he dicho, he hablado con algunos geopolíticos chilenos, que le dije, ustedes no se dan cuenta, ustedes hagan todos los negocios, van a andar bien por estos principios. Me pidió que le mandara, en su momento le mandé el libro, después lo leyeron, o sea,
aceptaron algunas cosas de por qué hay que crear un Estado, que es el Estado más cerca de la Antártida. ¿Para qué? Para, como vos decías, no sé, dentro de 20, 50, 100 años, no tienen esos objetivos, los trazan. Y vos sabés que yo me animaría a descubrir un 11 principio, un 11º principio. Ahora que lo hago como Pensando, ¿no? Pensando. Yo me he dado cuenta a través de los acontecimientos de siglos y de los últimos siglos y concernientes con la problemática con Argentina. Inglaterra y Estados Unidos lo mismo, porque es, digamos, el factor de manejo es muy grande de Inglaterra sobre Estados Unidos, ¿no es cierto? Como potencia, o sea, y podemos hablar, con Gonzalo lo hemos dicho en otras radios, cómo influye el manejo de la inteligencia, bueno, dónde se manejan todo el comercio. Bueno, en Malvinas quedó muy claro. Quedó muy claro, ¿no es cierto? Pero este 11º principio sería, ¿sabes cuál? Cuando se traza un objetivo, no lo bajan nunca. Esto, yo me acuerdo cuando fue la cumbre en Mar del Plata, que hubo un presidente que dijo, acá se entierra el Alca, ¿se acuerdan? Sí, sí. Yo después tuve oportunidad de refutar eso. Y yo le dije que no se equivoque. Inglaterra pueden pasar 10, 20, 100 años, 2 siglos, el objetivo no lo van a bajar. Van a utilizar todo lo que decíamos. Este podría ser el principio número 11. El objetivo nunca se baja. Entonces digo, no se equivoquen. No prosperó el Alca porque decían desde Estados Unidos, desde Alaska, perdón, hasta Tierra del Fuego. ¿Se acuerdan el lema? No. Se interrumpió. El objetivo está. ¿Qué accionaron después? Accionaron a través del resto de los principios, con instalaciones de bases militares. Fíjense cuántas se crearon desde el momento que se dijo eso del Alca. Esto sin entrar en consideraciones quién lo dijo, quién no lo dijo. Yo hablo desde el punto de vista estratégico, geopolítico. ¿Cuántas bases militares se crearon? Fíjense. ¿En dónde se crearon? En la Patagonia. ¿Cuántos conflictos se potenciaron? Guerras fronterizas, guerras intestinas. Sacar la conclusión. Eso era lo que ellos en la estrategia sin tiempo. O sea, van logrando objetivos menores para llegar al gran objetivo, que en este caso es el manejo de todo el Polo Sur. Pero acá tuvieron la mala suerte que ahora se ha metido el mundo y se han metido los rusos también y los chinos. Entonces, esto que yo lo avisoré a fines de siglo, ustedes no habían llegado, cuando me pidieron un trabajo sobre los probables teatros de operaciones futuros en el siglo XXI, yo dije, y en primera instancia, el Atlántico Sur. Y las riquezas, o sea, porque todos estos conflictos, ellos no es solamente desde el punto de vista de la apetencia expansionista, territorial, no. Eso es el primer paso. El segundo es la explotación de sus recursos. Entonces, acá es donde Inglaterra entra a tallar. Necesita una nación independiente lo más cerca posible del Polo Sur para lograr el objetivo del manejo de todo el Polo Sur. Y bien súbdito de ellos. Y una pregunta, como fue en la segunda fundamentalmente, porque la primera no era tanto, y por supuesto, naturalmente uno no quiere una conflagración mundial, pero, pero estamos a medio paso de una tercera guerra mundial, y un poquito menos también, ¿no es un poco lo que salvaría a la Argentina
o lo que le haría detener un poco en esos planes de dominación de toda esta El parte? equilibrio, El equilibrio. como en su momento O fue la Segunda Guerra Mundial. no, lo que fue la Guerra Fría. Absolutamente. O sea, pero ¿sabes Nos- lo que nos pasa, salvaría a Juan? nosotros. ¿Sabes lo que pasa, Juan? En esa época contamos con Perón, Claro. contamos con todavía algunos presidentes que tenían, digamos, Getúlio. bien claro cuál era la situación geopolítica y defendían intereses vitales. Ahora que decir en geopolítica, acordate lo que yo te dije, y esto lo digo nuevamente para los que no estuvieron en el programa anterior, de lo que van a hacer el año que viene, no está muy lejos, las elecciones en Brasil. Y esto voy a hacer un poco de evidencia. Si no lo inhabilitan a Lula, porque Lula tiene un proceso que falta confirmar por la Suprema Corte de Brasil, la sentencia firme que ya tiene de prisión por corrupción, más que nada, es decir, por dejar hacer y además por algunos beneficios que obtuvo él y hermanos de él y todo eso a través de caso de Brecht y otras empresas de allá, ¿no? Pero quien le sigue en las encuestas, en las preferencias, es el capitán Jair Bolsonaro. Empiecen a investigar al capitán Jair Bolsonaro, que es uno de los, le dicen el Trump brasilero, porque justamente él quiere que se reavive el patriotismo de Brasil. Por ahí se manda algunas patinadas, pero bueno, después lo asesorarán y lo pulirán como candidato, porque bueno, No, pero vos estás hablando de Brasil. No, pero Brasil tiene una coherencia. Para todo lo que quiera, pero eso tiene mucho que ver porque es el gigante de América Latina y es el que en este momento marca, digamos, una línea. ¿Qué pasa si tenés un gobierno de ese tipo en manos de un capitán retirado del ejército de Brasil y con ideas muy firmes respecto de patriotismo, de familia? Él le hicieron muchísimas críticas porque dijo, yo no hubiese tenido nunca hijos homosexuales porque yo soy un padre presente, yo los eduqué muy bien. Por ejemplo, lo criticaron un montón, le dijo hay que volver a la familia. Y la gente porque los brasileños, es decir, no difieren mucho de nosotros, son gente que, digamos, su vida es más o menos como la nuestra, hay que hacer las compras, hay que llevar a los chicos al colegio, hay que pagar cuentas, hay que cobrar un sueldo que a veces no alcanza, etcétera, etcétera. Y la gente de familia en Brasil lo admira, porque dice, bueno, estoy escuchando a alguien que habla como hablo yo. Lo que te quería decir es que yo tuve la dicha, la suerte de conocer uno de los grandes personajes de la gran geopolítica brasileña. Que yo sí. Yaguaribe. Elio Yaguaribe. El profesor, él quería que lo llamaran profesor. Sí. Y hemos estado horas y horas intercambiando, inclusive el libro le di uno, él me dio otro libro de su confección. Y la verdad que ahí me di cuenta lo que ya muchos sabíamos, pero a veces nos onubilamos con lo que viene a través de la prensa que busca, digamos, diferencia y demás. Pero ahí me di cuenta que ellos todavía conservan una clase dirigente que obedece a un proyecto y que los custodios y guardianes de ese proyecto, el que quiera sacar los pies o la mano se lo corta. Y fíjense, le va a aparecer o lo va a remover por corrupción cuando quieren sacar los pies del plato. O hacer juicio político. Le van a hacer juicio político. Porque en la misma condición que está el actual presidente de Brasil, es por lo mismo que la destituyeron a Vilma y al otro. A Collor de Mello allá en los 90. Collor de Mello. Entonces, vos te estás desviando del proyecto. Chas. Claro. ¿Sí? Sí. Eso la Argentina lamentablemente no lo tiene. No. Aparte, porque eso implica tener un proyecto geopolítico. Claro. Está bien claro. Y políticas de Estado. Cuando veía que mandaron ahora en la búsqueda del submarino un avión equipado de fabricación propia, ¿sí? Fabricación propia de Embraer. Equipado con elementos electrónicos de detección
Yo me quedé sorprendido. ¿Vos sabés quién le compra aviones a Brasil? Yo me quedé sorprendido. Francia. Sí, es el quinto exportador mundial de aviones. Brasil no tenía fábrica de aviones cuando la Argentina tenía fábrica de aviones. Ujú. Sí. Es decir, y así la destruyeron. Sí. Así la destruyeron. Bueno, Todos. parte del Tratado Es de Madrid decir, es ese no, también. no, pero esa ya sensación. venía también. De antes, sí. Pero se mantenía Algo. bastante. Después del tratado, ahí vino la orden. Todo, El astilleros, fábricas de aviones, fábricas militares, industrias estratégicas, aunque no fueran del manejo militar o de la defensa, no del militar, sino de la defensa, había que bajarla. Ujú. La parte nuclear, Sí. espacial. Es decir, esto tiene nombre y apellido. Es el botín de guerra de Inglaterra, señores, si no entendemos esto. Por eso los bobalicones, que porque mandaron un avión o mandaron un buque, a ver, yo tengo mi duda, que no lo hayan hundido ellos, qué bueno, ve, la confraternidad, son buenos, pero ¿quién dijo que los ingleses son malos? No, nadie dice en lo personal. No, Esto los que pueblos quede no, los claro. pueblos no son enemigos de la gente común, No, no. pero ellos tienen una estructura de siglos, que empieza primero como objetivo destruir el poderío que tenía español y en América, fundamentalmente. Vamos a ser claros. Sir Wolstenholme, ¿sí? 1580. Estamos hablando casi 90 años después del descubrimiento de América, 1492, ¿sí? Fecha de descubrimiento. Así dicen. 90 años. Creaba prácticamente lo que era la base del servicio de inteligencia inglesa. Fíjense los siglos que llevan de piratear, pero no son estúpidos. Es decir, cuando saquearon el virreinato del Río de la Plata, que entraron a Buenos Aires en las invasiones inglesas, se llevaron todos los tesoros, que yo siempre digo, la Argentina jamás reclamó eso, jamás. Se llevaron hasta las joyas de lo que era el virreinato, la joya, no solamente lo que era como entrar. Bueno, yo creo que ahora no sé si van a encontrar mucho, entrar al Banco Central y llevarse todo lo que va. Dejan unos pesos. Dejan, Sí, dicen, no, deje algo. Dejen pesos, Dice, tocándose la mano. ahora le dieron el oro que quedaba, lo poco que quedaba se Claro. lo llevaron a Inglaterra. Sí. Fíjense si esto no es el pago del coloniaje, señores, botín de guerra. Bueno, entonces, cuando se llevan esos tesoros, que no lo dice un historiador inglés, las pasearon en Londres en 8 carrozas, la cantidad de lo que era. Y la vez pasada, hace unos años atrás, un hombre, un historiador que yo conozco, sacó el cálculo de lo que significaba en dólares actuales. Usted no tiene idea de lo que representa eso que se llevaron. Y lo tenemos así, en chiquito, y abajo, veo en los libros cuando ponen abajo que uno lee o no lee, más o menos lo que, como que saquearon el tesoro del virreinato. Claro. Saquearon, pero a la par de eso, se llevaron, que esto es algo valioso como la plata que se llevaron todas las cartas de navegación que estaban depositadas en el Río de la Plata, en el virreinato del Río de la Plata, que estaban en Buenos Aires. Son tontitos. Esas cartas de navegación les permitió después desarrollar todo lo que era hacia el Pacífico. La flota. O el desarrollo comercial, todo. La estrategia. Fíjense, eso nadie lo habla tampoco. Mi pregunta es, Sí. ¿por qué aquí nadie se avivó de hacer lo mismo? ¿Por qué nadie se avivó de hacer lo mismo? ¿Hacer qué? Vos hablas que tienen una estrategia. No, pero escúchame, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. No, pero bueno. Es decir, por ejemplo, cuando se van del Brexit, o el Brexit, que se van de la Comunidad Europea, Sí. Yo lo tengo estudiado hace siglos. Ellos tienen un término
un término. No, yo que viví siglos, no. Viví- Lo tengo estudiado de hace siglos a ellos. Aclaro, no que soy Matusalén, Tengo estudiado hace siglos. no, que le vengo estudiando la historia de hace siglos. Eso le llaman el aislacionismo espléndido. Espléndido, sí. Por no decir, nos vamos a posiciones recalcitrantes nacionalistas. Claro, pero bueno, ¿Por qué? eso Porque trata eso una no parte. lo dicen. Lo que decíamos, no hay que hablar de esos términos. No. Hoy descubrí el principio número 11. Guau. Yo siempre digo, a ver, que se pongan Las en 10 lectura. perlitas, está la número No, 11, ahora Gabriel. no te la 11. Trazado un objetivo y nunca lo bajan. Ah, no, eso es claro. Van a pasar los años que pasen. Por eso, todo esto no es casual. No es casual la intervención de la Argentina. No es casual en lo que la han sumido, en la humillación. Es decir, lo decía el que fue preso por ladrón, el nieto, creo, de Churchill, que estaba en... Winston III creo que fue. No sé, que estaba, Y en Winston también. creo que, no sé en qué país africano, y cuando dijo que había que revolcarla a la Argentina, A la Argentina hay que revolcarle en el barro de la rememorando humillación. frases de su De su abuelo, abuelo. diciendo que había que revolcarlo Bueno, sí. en la Te humillación digo que más sí, si grande. investigar la familia Fíjense, Churchill es un desastre. fíjense. Borrachos, viciosos, una porquería. Entonces, Y él era bipolar en sí. disculpen que yo me amplíe en todo esto, pero no vamos a entender lo que pasa. Si no entendemos esto, no vamos a entender lo que pasa. Y esto no se puede desarrollar en 4 líneas, porque la historia esta son de siglos. Cuando empiezan toda esta historieta, repito, 1580, cuando fue la batalla decisoria que prácticamente empieza a perder el poder marítimo de España, la de Trafalgar. ¿Qué año fue? 1812. ¿Sí? Gonzalo, que es historiador. 1812. Bueno, O sea, de 1580, fíjense los siglos que pasaron, pero no la bajaron. no. No la bajaron. No, Es no, decir, ellos los objetivos trazados Tropiezan, en se ese levantan y momento siguen. era desarticular el gran imperio El español imperio. como heredero del imperio griego, heredero del imperio romano, Exacto. porque era heredero de eso, que no, había que disgregarlo. Es decir, en la cual, por supuesto, España cae en muchas de esas trampas. Eso, No eso. todos los reyes, porque a Isabel la Católica no se lo hicieron eso. Sabía muy bien. Es decir, cuando le disuelve la Compañía de Jesús, porque ya estaba molestando. Es decir, ojo. Al que se le dio la real gana era. Claro, todo esto tiene su historia en la cual desemboca en el heredero, que era primero toda América Latina. América Latina era heredera de ese inmenso imperio, en la cual la dividen en muchos países, y así después las hacen pelear entre nuestras naciones, en la cual nosotros, ¿qué entidad en cualquiera de los otros continentes que no sea este, tienen esta entidad lingüística, religiosa, cultural? Que me diga. Claro. Bueno, vamos a hacer una pequeña. Hacemos- ¿Querés hablar Que era cosas? en realidad es la continuación del famoso concilio de Florencia, ¿no? de 1400. Es decir, esa tradición la hereda España, y España quiere hacer realidad en las Américas eso de la ciudad de Dios, de San Agustín. Entonces, todas las congregaciones religiosas iban siempre de la mano, franciscanos, siempre con la espada y la cruz. Por eso que no es casual que el ataque contra la iglesia y contra las Fuerzas Armadas en todas las Américas, No es casual. ¿no? Entonces, en ese sentido, porque esa es la tradición del concilio de Florencia que se viene a trasladar a las Américas. Por eso el ataque furibundo de los venecianos a través de Inglaterra y de Holanda en contra de España para destruirla, porque estuvieron a punto
a punto de acabar con el Gran Turco, el Lepanto. No hay que olvidarse de eso. Estuvimos así, a un grado de terminar con eso, con Venecia y borrarle de la faz de la tierra. No por algo habrá sido que no pasó, pero porque lo impidió el Papa. Pero estuvimos a punto. Porque Venecia iba a desaparecer de la faz de la tierra porque hacía la política que hace Inglaterra. Es decir, de enfrentaba a los reinos vecinos, Florencia, el reino de Francia, el reino, todos los reinos que en ese momento giraban alrededor de Venecia, y Venecia tenía tres cosas, que es la que, digamos, toma después que casi la hacen desaparecer a Venecia, Inglaterra. Y fíjate, ¿dónde estaba y dónde está ubicada Venecia? Al lado del Adriático, salida al Mediterráneo, que era el mundo conocido. De ahí hasta llegaron después los viajes Marco Polo y todo lo conocido, la expansión que había. Tenían, digamos, el puerto. ¿Qué otra cosa tenía? La mayor construcción de buques de la época. Y el tercer elemento, las finanzas. Cuando está por desaparecer, después de la guerra de fueron 30 años, esa guerra, ¿no es cierto? Que se unieron todos los reinos en contra de Venecia, porque este nos está haciendo pelear. ¿Qué es lo que tendría que hacer la humanidad? ¿No? Es la misma solución. Claro. Unirse. ¿Qué hicieron? Se trasladaron ¿a dónde? A un lugar al lado del río Támesis, con salida al Mar del Norte y al Atlántico Norte. Exacto. Mayor construcción de buques Sí. y finanzas, de donde se maneja. Exacto. Así es. Esto no tiene misterio en la historia universal. Lo que puede tener misterio es para los burros dirigentes que tenemos. Algunos son burros y otros se hacen. No, otros son, digamos, por intereses. Claro, económicos. Son cooptados y bueno. Pero es así, sí. Yo no quería hablar mucho del tema de Venecia, pero viene la directora. Vamos a la última pausa y seguimos con esta charla que está realmente... Carlos y Graciela no hablaron nada. Ya van a hablar.